Cuba es un país bastante complicado a la hora de crear contenido. Nadie tiene que vivir estos momentos. Puede ser un daño que creamos que es mínimo, pero al final nos termina afectando. No aguanté, no me quedé callada, lo hablé. Que no se callen, que alcen sus voces. Me hace llegar a la triste conclusión de que el pasado miércoles 26 de abril, en el observatorio de Las Tensas, en La Habana, se confirmó un nuevo caso de feminicidio en Cuba, por lo que se suman con este ya 27 acontecimientos de este terrible problema que está afectando nuestra sociedad. Es lamentable decir que en la mayoría de estos casos es precisamente su compañero de vida quien le quita la vida a su pareja. En los rumores siempre se hace presente que una infidelidad o problemas de matrimonio es lo que provoca que suceda estos acontecimientos. Pero nada, absolutamente nada, es un pretexto para quitarle la vida a una persona. Podemos llegar a la conclusión de que la violencia doméstica está relacionada con el feminicidio. Hasta cierto punto sí, porque eres tú como mujer la que decide cuándo alzar su voz. Si analizamos las estadísticas, el año pasado fueron 36 mujeres las que perdieron su vida en Cuba. Eso quiere decir que según anuncian las cifras, este año podrían duplicarse los números. Con una seriedad que no suele caracterizar mi canal, hoy, más serios que nunca, comenzamos un nuevo video para mi canal, Henrito para Todos. La muerte de otra mujer en Cuba conmocionó esta vez al pequeño poblado de Mafo, en el municipio santiaguero. En menos de 3 días, 2 mujeres fueron asesinadas por sus exparejas en Cuba. La más reciente víctima de la violencia machista es la joven Lisandra Crespo Rodríguez, de 18 años de edad. Fue atacada en la madrugada del sábado por un hombre al que, según fuentes cercanas, apodaban Virulí. El ataque ocurrió a la salida de una discoteca en Sagua La Grande, provincia de Villa Clara. Jaime Castillo, vecino de la zona, dijo a Radio Martí que la joven fue apuñalada unas 20 veces. 7 asesinatos a mujeres por violencia de género se han registrado en Cuba solo en lo que va de este año 2023, según lo confirmaron las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y A Las Tensas. Almarales, una fisioterapeuta de 40 años en Holguín, fue asesinada a machetazos en la calle el pasado 26 de enero por su ex esposo, René Frías, en uno de los más recientes feminicidios confirmados por los proyectos independientes Yo Sí Te Creo y A Las Tensas, que reportan los casos de violencia contra mujeres en Cuba. Estas imágenes que estuvimos viendo representan solamente una pequeña parte de todos los acontecimientos que están sucediendo relacionados con esta temática. Desafortunadamente estamos hablando de un problema que nos afecta mundialmente. Es por eso que hoy te hablo a ti, mujer que eres víctima de violencia doméstica. Al pasar de los años, las mujeres han adquirido muchísimos derechos en distintas partes del mundo, ya sea ocupar cargos políticos, el derecho a votar, a decidir y a tomar grandes decisiones. Sin embargo, no por esto dejan de ser mujeres y considero que necesitan más leyes que las respalden y las protejan del feminicidio. Hoy no vengo a decirte lo fuerte que eres, porque yo sé que no escogiste tener que serlo. Hoy te invito a que escuches a otras mujeres, porque creo que la comunidad femenina ha necesitado eso durante mucho tiempo. Apoyo mutuo para poder así salir de una situación tan terrible como un posible feminicidio. Como bien saben, Cuba es un país bastante complicado a la hora de crear contenido. Existe mucho miedo al hablar y al expresarse, simplemente por ver una cámara. Así que vamos a ver si tenemos un poco de suerte y conseguimos algunas entrevistas. Mi objetivo, mujeres empoderadas que impulsen a otras a salir de esta triste situación. Uno nunca debe guardarse lo que siente o a lo que le teme. El miedo siempre nos hace sentirnos inferiores, el miedo siempre nos hace daño. Lo que el cuerpo guarda le hace daño al corazón, le hace daño al alma y llega un momento en que no resiste y empiezan a salir cicatrices, ya sean mentales, ya sean físicas. Nadie debería guardarse algo que lo hace sufrir y menos un dolor físico, un dolor mental, porque puede ser un daño que creamos que es mínimo, pero al final nos termina afectando de una manera que llegamos a desvalorizarnos y a pensar que somos un cero a la izquierda, que somos basura,
que no valemos nada, que no significamos nada, que si no estuviésemos nadie lo notaría, pero en realidad es todo lo contrario, porque tú tienes un valor, tú tienes sueños, tienes pasiones y nadie debería minimizarte, ni recriminarte, ni discriminarte, ni nada por el estilo, y menos por pensar que por tener el género femenino ya eres débil o no puedes con lo que te propones. Me conmovieron mucho las palabras de esta chica porque qué increíble ver que alguien de mi comunidad, de la comunidad joven, sepa expresarse de una forma tan maravillosa y que tenga un avance intelectual no solamente muy avanzado, sino también bonito, porque realmente fueron hermosas sus palabras. Miren, familia, vamos a estar entrando a esta casita verde por acá atrás que se llama la Casa de Tránsito, porque vi una señora saliendo de aquí y la quise entrevistar y me dijo, mira, yo ando apurada, pero tú ve, toca ahí y pregunta por la cocinera. Así que bueno, si ella me dijo que preguntara por ella, debe ser porque es una persona que le gusta los medios y que seguramente tiene algo para aportarnos con este tema. Así que vamos para allá. Bueno, yo le sugiero a esas mujeres que sufren violencia doméstica que no se callen, que se hagan sentir, que vayan a las entidades pertinentes a decir su problema, lo que está sucediendo, que ahí las pueden ayudar, las pueden guiar, que no se callen, que alcen sus voces. ¿Has conocido quizás alguna amiga, alguna persona que ha estado en esta situación y cómo has podido ayudarla de ser así? Bueno, no, de cerca sí no me ha tocado, ¿no? Pero sí he visto personas que han contado lo que han pasado, las he visto tristes, las he visto, son mujeres que no son unas mujeres que son seguras, las he visto por la televisión, las redes sociales, y entonces por eso le doy mi mensaje que sí, que alcen sus voces, que todo se puede lograr. Esa señora que va caminando por allá atrás no quiso que la grabara y como esa hay varias porque son más las que se han negado que las que me están ayudando, así que está siendo un poco complicado todo esto. La falta de colaboración de parte de las personas, bueno, de las mujeres en este caso, me hace llegar a la triste conclusión, pues de que también falta cultura, porque varias de las que se han negado me han dicho que es porque no han vivido esa experiencia, pero es un tema que podemos ver en las noticias, en las redes sociales. El tema del feminicidio está muy prevalente en la sociedad actual en el día de hoy. Lo primero es no quedarse callado, eso es lo primero. Sí. Porque sinceramente si te callas, ¿qué ayuda vas a poder recibir? Hablarlo, quizás buscar ayuda en un miembro cercano de tu familia que te pueda ayudar, en una amistad que siempre es bueno. ¿Alguna, a pesar de ser tan joven, ha vivido algo similar a este tema? Bueno, sí, yo lo viví y gracias a Dios no aguanté, no me quedé callada, lo hablé y pude salir de eso. Bueno, mi vida, muchas gracias. Pues nada. Por nada. No aguanté, no me quedé callada, lo hablé y pude salir de eso. Es increíble como hasta el momento solamente son las personas jóvenes, en su mayoría, quienes me están ayudando. Entonces yo quiero una variedad de edades para este video, porque una persona mayor ha vivido más y quizás tiene experiencias más personales que podrían ayudar para esta temática. Pero está siendo bastante difícil, mi gente. Qué bueno que ustedes ya ven el video preparado, porque esto no es fácil. Llevamos por el momento 3 entrevistas, no me gusta el número, es un número impar, así que vamos a hacer lo posible por luchar la número 4. Bueno, yo les aconsejo que no tengan miedo, porque nadie tiene que vivir estos momentos, y menos las mujeres como nosotras, que somos mujeres y en realidad no tenemos por qué aguantar humillaciones, ni maltrato, ni golpes, ni nada. ¿Ha conocido a alguien, alguna amiga, una amistad que ha vivido una situación así y ha podido ayudarla de alguna forma? Bueno, sí, uno le da consejos y eso, pero ellos siguen en lo mismo, entonces ya uno no tiene por qué seguir hablándole. Pero
si ellas deben de saber y entender que no tienen por qué aguantarle nada a nadie, y menos los hombres, porque en realidad la pareja es prestada. ¿Por qué? Porque los matrimonios no son eternos, ni es un compromiso total para toda la vida. Mientras que se esté bien, todo está bien, pero cuando ya hay maltrato, ya uno debería de separarse. Está bien, mi vida, muchas gracias. Bueno. Quizás en tu vida, en tu entorno o a tu alrededor conoces a una mujer que es víctima de este problema y simplemente no tienes la menor idea, porque los problemas de salud mental también se pueden ocultar con una sonrisa o con un todo está bien. Estudiando en redes sociales sobre este tema, me llamó mucho la atención que hay una forma de una mujer o una persona pues pedir auxilio en caso de que esté viviendo una situación de violencia o un posible secuestro. En estos momentos no les puedo hacer porque bueno, traigo el micrófono, pero se los voy a estar dejando en imágenes para que vean qué tipo de gesto es, porque uno nunca sabe en el momento que puede evitar una situación bastante lamentable. Oh my God, you guys. What? That's the sign for help. What? She just did the Which sign one? for help. Which The girl one? with the black jacket. Oh, Wait, come no, on, let's the go. guy with the Let's white go. hoodie, yeah. Go help. Go help. Go, go, go. Hurry. Don't be obvious. Oh my God. Oh my God, I'm so freaked out right now. Hold on, they're coming. Yeah, hold on, shh, don't. Oh my God, go, 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 go. Go. Mom, get out of there. Y bueno, creo que llega el momento de algo que algunos han estado esperando y es, bueno, Henrito, ¿tú nos vas a dar tu opinión? Bueno, por supuesto. Y precisamente les voy a hablar a las mujeres de cualquier lugar del mundo que me estén viendo. Mujer que eres víctima de violencia doméstica, mujer que está siendo maltratada por tu pareja u otra persona, no lo toleres. No permitas nunca que nadie silencie tu voz. Es momento de actuar más y de hablar menos. Porque si toleras la primera vez, puede ser el principio del fin. Mujer que me estás viendo, yo quiero que me dejes en los comentarios. ¿Deseas sincerarte? ¿En algún momento has sido víctima de violencia doméstica? ¿Te han servido las palabras de las pocas mujeres o chicas que quisieron colaborar para este video? Déjamelo saber por favor en los comentarios. También quiero que me dejen en los comentarios por qué creen que hay mujeres que toleran esto. Porque sinceramente eso es algo que yo nunca he entendido. Hay casos de mujeres que son violentadas y justifican a su pareja. No, porque yo me lo merecía. No, tú no lo mereces. Tú no mereces que nadie te haga un maltrato, ni físico ni psicológico. Entonces, ¿existe algún nombre específico? ¿Existe algún nombre científico para estas mujeres que son capaces de tolerar a niveles extremos? Yo siempre he tenido esa curiosidad. Así que quiero por favor que me dejes en los comentarios qué opinas acerca de estas mujeres que son capaces de tolerar hasta niveles extremos. Bueno, mi familia hermosa del canal, de esa forma estamos llegando al final de este video. Si llegaste hasta aquí, por supuesto no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que seas parte de esta gran familia. Y recuerda mi frase: el ayer no es algo que se recupere, pero el mañana es nuestro para perder o ganar. Nos vemos próximamente en un nuevo video para mi canal Henrito para Todos.